Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en las aguas de un tema que, a primera vista, podría parecer conocido, pero que tiene una profundidad que a menudo pasamos por alto. No vamos a hablar de las manifestaciones del pecado, esas cosas que vemos a diario, pero que no hacemos nada por abandonarlas. Hoy queremos ir al corazón del asunto, a la esencia misma del pecado, a su identidad. ¿Y por qué dedicarle tiempo a esto? Porque existe un peligro real, el de pasar toda nuestra vida tratando de podar las ramas secas, de corregir los efectos visibles del pecado, en lugar de arrancar el problema de raíz. Si no entendemos qué es el pecado en su naturaleza más básica, nuestros esfuerzos serán como intentar vaciar el océano con un cubo. Así que, acompáñame en este viaje para entender verdaderamente a qué nos enfrentamos y, lo más importante, cómo podemos abordarlo de una manera que realmente transforme nuestras vidas. Primero, vamos a despejar el terreno de algunas ideas erróneas, pero muy comunes, sobre lo que es el pecado. Son conceptos que probablemente has escuchado y que chocan frontalmente con lo que la Biblia enseña del tema. La primera idea es que el pecado es simplemente una ilusión. Hay corrientes de pensamiento, como la ciencia cristiana, que lo definen como un error de la mente, algo que no tiene existencia real, al igual que el dolor o la enfermedad. Pero detengámonos un momento a pensar. Si el pecado no existe, si es solo una ilusión, ¿cómo explicamos la cruda realidad de los asesinatos, la corrupción, el odio, las violaciones, etc.? Decir que no existe es cerrar los ojos a un sufrimiento muy real que vemos en el mundo y, a veces, en nuestro propio corazón. Otra definición errónea y muy peligrosa es que el pecado es simplemente una consecuencia inevitable de ser seres finitos e imperfectos. El argumento es, si somos imperfectos por naturaleza, ¿qué culpa tenemos? No podemos evitar pecar. Esta idea nos quita toda responsabilidad y nos deja en una posición de víctimas indefensas, de la voluntad divina. Pero la palabra de Dios nos muestra un camino diferente. No solo nos define qué es el pecado, sino que también nos enseña cómo escapar de su poder y su influencia. Nos dice que en Cristo podemos superar nuestra condición natural y caminar en una nueva vida. No estamos condenados a ser esclavos de nuestras limitaciones. Y una tercera idea muy extendida es que el pecado es básicamente sensualidad. Es decir, que pecamos cuando nuestra naturaleza física, nuestros instintos, dominan a nuestra naturaleza espiritual, que es más elevada. Esta visión tiende a demonizar el cuerpo y todo lo físico. Pero si miramos la lista de pecados que el apóstol Pablo nos da en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, vemos algo interesante. Encontramos cosas como la inmoralidad o la borrachera, que son físicas, sí. Pero también encontramos la idolatría, el odio, los celos, los arrebatos de ira, las envidias, el egoísmo. Estos no son pecados del cuerpo, son pecados del corazón, de la mente, del espíritu. Jesús mismo lo dejó muy claro en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Él dijo que lo que contamina a una persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Y de ahí, del corazón, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el orgullo, la insensatez. Todo esto demuestra que el pecado es un problema mucho más profundo que la simple carnalidad. No se trata de un cuerpo malo luchando contra un alma buena. El problema está en el centro de nuestro ser, en nuestro corazón. Ahora, pasemos a otro grupo de definiciones. Estas no son totalmente falsas como las anteriores, pero son parciales o incompletas. Capturan una parte de la verdad, pero no toda la imagen, y eso también puede llevarnos a conclusiones equivocadas. Una de estas definiciones es que el pecado es simplemente la ausencia de lo bueno, como la oscuridad es la ausencia de luz. Pero esto no es del todo correcto. El pecado no es solo algo pasivo, no es solo dejar de hacer el bien. Uno de los componentes más importantes de un acto pecaminoso
es la voluntad. Es una decisión activa, es poner nuestra voluntad al servicio del mal. De la misma manera, la santidad no es solo la ausencia de maldad. Es poner activamente nuestra voluntad al servicio de Dios. Hay una intención, una elección detrás de cada acto. Otra definición parcial es que el pecado es incredulidad. Y es cierto, toda incredulidad es pecado. La Biblia es muy clara al respecto. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. La incredulidad es la raíz de la que brotan muchos otros pecados. Es el rechazo fundamental a Dios. Sin embargo, no todo pecado es directamente un acto de incredulidad. Una persona puede creer en Dios y aún así, en un momento de debilidad o rebelión, cometer un pecado de ira, de lujuria o de mentira. Por lo tanto, aunque la incredulidad es un factor crucial y primario, no abarca la totalidad de lo que es el pecado. También se dice que el pecado es estar fuera de la ley de Dios, vivir sin ley. Pero, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado la ley de Dios? Significa que no pecan. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, nos explica que el pecado ya existía en el mundo antes de que se diera la ley a través de Moisés. La ignorancia de la ley no nos exime de responsabilidad. Dios ha puesto en cada ser humano una conciencia, un sentido moral innato, que nos da testimonio de lo bueno y lo malo. Por eso, aunque alguien no conozca los 10 mandamientos, sabe en su interior que matar u odiar está mal. Finalmente, una definición muy popular dice, el pecado es egoísmo. Y sin duda, el egoísmo está en el corazón de muchísimos pecados. Es esa actitud de ponernos a nosotros mismos en el centro del universo, en el trono que solo le pertenece a Dios. Es una declaración de independencia de aquel que nos creó para depender de Él. Lo vemos en personajes como Nabucodonosor, que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Ese yo es la esencia del egoísmo. Todo egoísmo es pecado, sí, pero, de nuevo, no todo pecado nace necesariamente del egoísmo. Algunos pecados nacen del odio puro hacia otra persona, o de la amargura, o del miedo. El egoísmo es un ingrediente principal, pero no el único. Entonces, después de analizar lo que el pecado no es, y lo que es solo en parte, ¿cómo podemos definirlo de una manera completa y bíblica? Aquí va una definición que intenta recoger todos estos matices. Pecado es cualquier falta personal de conformidad al carácter moral o a los deseos de Dios. Analicemos esto. Cualquier falta personal significa que es algo de lo que somos responsables individualmente. No es una fuerza cósmica impersonal. De conformidad, es decir, no encajar, no alinearse. ¿Con qué? Con el carácter moral o los deseos de Dios. La ley de Dios, expresada en la Biblia, es un reflejo de su carácter santo y perfecto. Pecar es desviarse de ese estándar perfecto. Esta definición incluye tanto lo activo como lo pasivo, hacer lo que no debemos y no hacer lo que sí debemos. Incluye actos, como robar, pero también pensamientos, como la codicia. Incluye una disposición interior, como el orgullo, o un estado del corazón, como la amargura. Es una definición increíblemente amplia, porque el pecado ha afectado cada área de nuestra existencia. No es solo un comportamiento externo, es una condición interna que se manifiesta externamente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con todo esto? Primero, y esto es fundamental, si queremos lidiar con el pecado en nuestras vidas, tenemos que atacarlo en su esencia, no solo en sus consecuencias. De nada sirve poner parches a los síntomas si la enfermedad sigue activa en el corazón. Es un problema de raíz, un problema de lealtad, un problema de señorío. Y esto nos lleva al segundo punto. El apóstol Pablo lo resume magistralmente en Romanos, capítulo 6, versículo 16. Él pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Esta es la verdadera batalla. ¿Quién se sienta en el trono de nuestro corazón?
¿A quién le hemos entregado nuestra voluntad? ¿A nuestro propio ego? ¿A nuestros deseos? ¿Al pecado? ¿O a Dios, nuestro Creador y Redentor? La solución al problema del pecado no es un programa de modificación de conducta, no es más fuerza de voluntad, no es una filosofía de vida. La solución es un cambio de Señor, un cambio de dueño. Es rendir nuestra voluntad a Dios y permitir que Él, a través de su Espíritu, nos transforme desde adentro hacia afuera, cambiando no solo lo que hacemos, sino lo que amamos, lo que deseamos y en última instancia lo que somos. Bien, espero que esta reflexión profunda sobre la naturaleza del pecado te haya sido de ayuda para entender mejor la lucha que todos enfrentamos y, sobre todo, para apuntar a la verdadera solución. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido te ha parecido valioso, te animo a que le des un me gusta, lo compartas con alguien a quien pueda ayudar y, por supuesto, te suscribas a este tu canal de temas interesantes para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. Que Dios te bendiga. Al sonar la alborada en el valle callado, mi alma despierta al trono elevado. Los montes proclaman su eterno poder y el cielo en susurros empieza a llover.